Hola a todos, es un gusto estar con ustedes en el Hub de Emprendimiento del SENA. Yo soy María Cristina Córdoba, soy la directora del Club de Innovación Colombia. Ahorita les voy a contar qué es el club. Hoy vamos a tener una sesión súper interesante, 40 minutos de introducción al pensamiento creativo para dummies. Es decir, si ustedes no habían entendido qué es eso del pensamiento creativo, hoy van a salir sabiendo de qué se trata. Quiero contarles primero qué es el Club de Innovación. El Club de Innovación nació en Catarsis. Catarsis es una firma de consultoría en gestión de innovación de la cual yo fui socia fundadora hace más o menos unos 12 años. Yo estuve en Catarsis 10 años, hasta finales del 2018, y el club nació en el año 2012 cuando empezamos a ver que la urgencia de innovar más rápido y de manera más consistente estaba llevando a muchas organizaciones medianas y grandes a crear equipos para gestionar la innovación. Digamos que todos sabemos que la innovación ha existido siempre, sin embargo, la velocidad del cambio últimamente ha hecho que las empresas grandes empiecen a pensar en desarrollar estructuras, modelos, procesos que vuelvan la innovación más repetible. Una cosa es innovar en una compañía pequeña o en una startup y otra cosa es innovar en una empresa grande. Las compañías grandes deben implementar o afectar 4 grandes ejes que mueven una cultura de innovación, que son la estrategia, el talento, el proceso y la infraestructura. Entonces, cuando nosotros en Catarsis empezamos a ver que estas compañías grandes empezaban a tener estas personas a cargo de innovación, nosotros decidimos crear el Club de Innovación para juntar a estas personas para conectarse entre sí y aprender los unos de los otros. Entonces, en resumen, y ya para cerrar el tema club, el Club de Innovación es la comunidad de empresas que conecta, inspira y potencia equipos para innovar. Eso es lo que yo hago en este momento a través de una compañía mía que se llama Redes de Innovación y tiene entre ellos el Club de Innovación y otros productos dedicados a peer-to-peer learning, es decir, cómo desarrollar productos para que la gente se conecte entre sí y aprenda entre sí temas de innovación. Entonces, bueno, cuando me pidieron dictar este curso, se me pasaron por la mente miles de temas, pero tomé la decisión de contarles acerca del pensamiento creativo, porque en últimas, como ustedes saben, la innovación es creatividad multiplicada por la capacidad de asumir riesgos, ¿sí? Y en la esencia de la innovación está el pensamiento creativo. No hay posibilidad de innovar sin ser creativos. La creatividad, la innovación, perdón, se mide en función de impacto y en función de novedad. La novedad te la da la creatividad. Y quiero que primero entendamos qué es el pensamiento creativo para luego contarles acerca de una herramienta de las cientos que hay, que me parece que es bastante interesante para ilustrar este tema. Mucho del pensamiento impartido en la educación formal hace énfasis en la habilidad de análisis. Se le enseña a los estudiantes cómo entender afirmaciones, cómo seguir o cómo crear un argumento lógico, cómo encontrar la respuesta, eliminando los caminos incorrectos y centrarnos en el camino correcto. Sin embargo, hay otro tipo de pensamiento que se centra en la exploración de las ideas, en la generación de posibilidades, en la búsqueda de muchas respuestas correctas en vez de una sola respuesta correcta. Acuérdense cuando nosotros estábamos en el colegio o en la universidad que nos decían, no, esa no es la respuesta correcta es tal. El pensamiento científico, por ejemplo, es un pensamiento inductivo y vertical. Pero hay otro tipo de pensamiento más lateral y más creativo que es el que vamos a explorar en este momento. Ambos tipos de pensamiento son vitales para la vida laboral. Sin embargo, este último tiende a ser ignorado hasta después de la universidad. Y todos nosotros sabemos que la educación muchas veces hace que nosotros perdamos esa capacidad creativa. Alguien una vez me decía que nada asusta más a un adulto que una caja de crayolas. Es decir, ¿hace cuántos años ustedes no cogen una caja de crayolas y se ponen a pintar? Yo creo que hace muchísimos años que yo no lo hago. Entonces, vernos enfrentados a una actividad creativa, cuando nosotros somos lógicos y racionales, cuando hemos ido a la universidad, cuando hemos estudiado, a veces nos asusta. ¿Por qué? Porque venimos entrenados a encontrar la respuesta correcta y a pensar de manera vertical. Hay una gran diferencia entre lo que es el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Y vamos a ir uno por uno. El pensamiento crítico es convergente, el pensamiento crítico es divergente, es decir, abre posibilidades. El que converge busca llegar a una solución. El pensamiento creativo busca
encontrar muchas soluciones. El pensamiento crítico es vertical, profundiza. El pensamiento creativo es lateral, busca opciones y alternativas. El pensamiento crítico se basa en probabilidades y el pensamiento crítico se basa en posibilidades, que hay una gran diferencia entre los dos. El pensamiento crítico juzga y define. El pensamiento creativo busca evitar los juicios. El pensamiento crítico es verbal, el pensamiento creativo es visual. Y ahí estamos hablando también de cerebro derecho, cerebro izquierdo, que digamos que hay muchas teorías alrededor de ese tema. Hay unos científicos que piensan que la lateralidad cerebral no existe y hay otros que creen profundamente en eso. El pensamiento crítico es focalizado y puntual. El pensamiento creativo es difuso y abstracto. Y por eso muchas veces en las primeras etapas de la innovación corporativa lo que hay que hacer es aprender a manejar esa difusión, ese caos, porque es parte inherente de lo que es el proceso de exploración. Y muchas veces las compañías no están diseñadas ni les gusta enfrentar esa parte creativa que es la que se siente que está fuera de control. El pensamiento crítico es sí, pero el pensamiento creativo sí y qué más. Y además qué. Es decir, piensa en opciones y no necesariamente en una puntual. El pensamiento crítico es lineal, el pensamiento creativo es asociativo. Y hay una cosa muy importante y es que uno no puede ser creativo sin cosas dentro de su cerebro. Entonces, mientras más experiencias tengamos, mientras más cosas aprendamos, muchas veces por fuera de nuestros campos de acción, pues mucho más vamos a poder conectar cosas para generar ideas nuevas. Entonces, digamos que muchas veces hay dos grandes yunques al pensamiento creativo que son el pensamiento de grupo, cuando todo el mundo piensa igual, nadie piensa demasiado, y el pensamiento de experto, cuando yo ya siento que me las sé todas, pues verdaderamente no se me ocurren más opciones porque yo ya soy experto. El pensamiento asociativo se quita la ventana de ser experto, se quita la cachucha de expertise y empieza a conectar cosas diferentes de diferentes experiencias, disciplinas. Así cuando la familia decide mandar a los muchachos a estudiar a otra ciudad o a otro país, es para darles visión de mundo, visión de país y no quedarse limitados solamente en la visión de la ciudad que nos vio nacer o que nos vio educar. El pensamiento crítico se basa en la respuesta, encontremos la respuesta. El pensamiento creativo tiene múltiples opciones. Entonces, cuando resolvemos problemas, ambos tipos de pensamientos son importantes. ¿Por qué? Porque primero debemos analizar el problema, luego debemos generar posibles soluciones, después debemos elegir e implementar la mejor solución y finalmente debemos evaluar la efectividad de la solución. Estamos haciendo un ping-pong entre los tipos diferentes de pensamiento. Divergencia, convergencia permanentemente. Pero nos han hecho pensar que el pensamiento crítico, lógico, analítico y vertical es el que importa y el pensamiento creativo no es tan importante. Como pueden ver, este proceso revela una alternancia entre los dos tipos de pensamiento, el crítico y el creativo. En la práctica, ambos tipos de pensamiento operan juntos gran parte del tiempo y son independientes y no son independientes del uno del otro. Son interdependientes. Pasamos de pensar de manera lógica y lineal a pensar de manera difusa y divergente permanentemente. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces, ¿qué es la creatividad? En últimas, la creatividad es una habilidad. Tengo la capacidad de pensar de manera creativa. Pero también es una actitud ante la vida, pero también es un proceso. La creatividad es una habilidad, una actitud y un proceso. Y ahorita vamos a analizar el tema. ¿Cuáles son algunos de los comportamientos negativos que bloquean la creatividad? Primero, hay una cantidad de mitos alrededor, o no llamamos mitos, son comportamientos de las personas que trancan muchas veces la creatividad. O no un problema, la reacción ante el problema muchas veces es mayor que el problema en mismo. Hay momentos en los cuales nos enfrentamos a un problema y nos genera un bloqueo creativo que nos hace sentir que verdaderamente no podemos resolverlo. La actitud de no poderlo resolver es la primera tranca a encontrar soluciones. Esto no se puede lograr. Esta actitud de darse por vencido antes de la batalla le da más poder al problema. Y hay una teoría muy interesante que se llama, a ver, ¿cómo es que se llama la teoría? No me acuerdo el nombre. Efecto Pigmalión, el efecto Pigmalión. Estudien el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es la profecía que se autocumple.
y si mal no recuerdo, hicieron un estudio en los años 70 en los cuales eh, dividieron un salón de clases sin que los chinos se enteren en dos. A la mitad del salón, el profesor les dijo, viejos, ustedes no van a ser capaces este año, van a fracasar, baila. Y a la otra mitad, el profesor les dijo en privado a cada uno, tú eres un berraco, segurísimo lo vas a lograr, vas a sacarlo adelante, eres un duro. ¿A quién creen ustedes que le fue mejor? Obviamente los chinos, a quienes el profesor les dijo, tú eres un duro, eres capaz, pa'lante viejo, te va a ir súper bien, sacaron muchas mejores notas que los que les dijeron, eres un fiasco, no vas a salir adelante, no vas a ser capaz. Es una profecía que se autocumple. Cuando a ti te dicen que eres bruto, pues te lo crees y enfrentas la vida con esa actitud. Por eso lo que uno le dice a los niños es tan importante para generarles esa autoestima y esa capacidad para resolver problemas el resto de la vida. En tercer lugar, actitudes que trancan la creatividad. No hay nada que yo pueda hacer. Pensar que el problema sí puede resolverse, pero no por mí, sino por un experto. Yo no soy capaz de resolver esto, esto necesita expertise, esto necesita conocimiento, esto necesita alguien experto. Nos ha pasado mucho, pero digamos que la ignorancia es una ventaja. Cuando tú no sabes que no puedes resolver el problema, pues te lanzas a resolverlo. Hay una anécdota que leí hace poco, no me acuerdo el nombre del personaje, pero un personaje entró a un salón de clases y encontró un par de problemas en el tablero, los anotó pensando que eran tarea y los resolvió. El personaje después dijo, pucha, si estaban un poquito más difíciles de lo que yo pensaba, pero resulta que esos problemas no eran la tarea, eran un ejemplo de ecuaciones irresolubles y el personaje los resolvió. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no sabía que no se podían resolver. Si es que de antemano el profesor le hubiera dicho, son ecuaciones irresolubles, pues el tipo se hubiera dado por vencido. Entonces, hay una cierta, cuando ustedes les dicen, miren al mundo con actitud de niño, a eso se refiere, no piense que no puede. Los niños piensan que se ponen una capa y pueden volar. ¿Qué tipo de actitud nos llevaría a nosotros a creer que no necesariamente necesitamos ser expertos para resolver un problema? Puede haber maneras creativas de resolverlo sin expertise. Cuarta actitud, pero es que yo no soy creativo. Hay mucha gente que piensa que no es creativo, pero todos somos creativos en una medida u otra. Es simplemente quitar las barreras a la creatividad y hay muchas barreras. Y la creatividad es un músculo que a medida que tú lo vas ensayando, practicando, ejercitando, cada vez tienes más. Es que eso es infantil. En nuestro afán de parecer siempre maduros y profesionales y serios, a veces ridiculizamos las cosas creativas. Hay personas que tienen un chip mental automático de juzgar y criticar y ridiculizar las cosas. Hay que hacer un esfuerzo consciente de quitarse eso de la cabeza y ver posibilidades donde nosotros, el automático nos dice eso es infantil o eso es bobo. El que dirán es digamos que una traba muy importante para el pensamiento creativo. Hay una gran presión social para seguir la corriente y ser común, no creativo, y es tener espíritu de oveja, es decir, para dónde van todos voy yo. Y a mí no me gustan mucho las ovejitas blancas, a mí me gustan las ovejas negras. La actitud de la oveja negra es el rebelde positivo. Hay ovejas negras negativas, pero también las hay positivas. La oveja negra es el que va contra la corriente, el que se arriesga a hacer cosas distintas, el que no le da miedo que opinen de él y el que muchas veces en un parche de gente se vuelve el referente, porque nos genera una mezcla entre envidia, qué berraco este personaje hacer esto, miedo y admiración, ¿sí? Miedo, pues pucha, lo van a arrestar, o admiración por el personaje. Fíjense que la oveja negra genera una cantidad de sentimientos contradictorios, admiración, miedo, rabia, emulación, envidia, etc. Las ovejas negras son las que cambian el mundo. Y hay una parte de nosotros que es ovejita blanca que bien sería bueno pintar de negro. Y por último, puede ser que fracase. Es decir, uno de los mayores obstáculos a la creatividad es tener miedo a fracasar. Y digamos que esta es una frase cliché que hemos escuchado muchas veces por allá afuera. Fracase rápido, fracase temprano. Fracasar es una señal de acción y de avance. Sin embargo, ojo, hay fracasos positivos y hay fracasos negativos. El fracaso negativo es el fracaso de la chambonería. Un proyecto que salió mal porque no me preparé lo suficientemente bien, porque lo hice al afán, porque no me preparé. Eso no es un fracaso chévere. Los fracasos espectaculares son los fracasos de la experimentación. Me preparé,
diseñé una solución, probé y no funcionó. Voy a volverlo a hacer. Esos son los fracasos que nos gustan a los que trabajamos en temas de innovación. Hay una cantidad de mitos alrededor del pensamiento creativo. Por ejemplo, primer mito, todo problema tiene una única solución o una única respuesta. Eso es lo que nos tiende a decir el pensamiento lineal, pero nosotros sabemos en creatividad y en innovación que uno debe enamorarse del problema y no de la solución. Hay personas que ya arrancan definiendo la solución a un problema, pero en realidad no debemos partir de la solución porque la solución nos cierra a pensar las cosas de una sola manera. Debemos partir de entusiasmarnos con cuál es el problema que queremos resolver y luego aplicar automáticamente o metodológicamente técnicas de pensamiento creativo, que hay muchísimas, hoy les voy a contar dos nada más de cientos que hay, para resolver el problema de manera divergente. Más o menos el 5% de las ideas, es decir, 5 de cada 100 son verdaderamente disruptivas y creativas. Las otras 95 son algunas muy buenas, otras regulares y otras verdaderamente un desastre. Y no importa, generar ideas malas también es válido. Y no es que no hay idea mala, sí hay ideas malas, pero la idea mala tiene que salir a flote para que salga a flote la idea buena. Y ahorita cuando hablemos del proceso creativo vamos a hablar un poquito más de eso. Segundo, la mejor respuesta, solución o método ya fue encontrado. Entonces, cuando verdaderamente pensamos como un mito que ya alguien se encontró la solución, pues verdaderamente nos sentimos poco incentivados a buscar una nueva solución. Las soluciones creativas implican uso de tecnología compleja. No necesariamente, una de las barreras a la creatividad es el pensamiento complejo, es pensar que las cosas requieren tecnología o requieren verdadera complejidad para resolverse, pero hay una cantidad de anécdotas, miles y miles y miles de anécdotas que nos ponen a probar que a veces pensando de manera más simple y más sencilla, llegamos a la solución en vez de pensar en complejidad. Cuarto, puede que las buenas ideas lleguen o puede que no lleguen, nada me puede ayudar. Y este es un mito muy prevalente, pensar que yo tengo que depender de la inspiración para que me venga la gran idea. No necesariamente, la creatividad tiene método y yo puedo hacer que se me vengan esas ideas. Ahorita les voy a contar un par de maneras de hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los bloqueos mentales al pensamiento creativo? Que son varios. Primero, los prejuicios. A mayor edad y mayor experiencia, más ideas preconcebidas tenemos sobre las cosas y eso no nos deja ver lo nuevo. Ahora, hay personas mayores de edad que no tienen los prejuicios, pero es gente que ha tratado de alguna manera de entrenar a su mente para quitarse los prejuicios. Dicen que los prejuicios se curan viajando. No necesariamente viajando, es poniéndote en contacto con gente que piense diferente a ti, que tenga puntos de vista distintos a ti, hasta puntos de vista contradictorios al tuyo. Nos ayudan a quitarnos los prejuicios. Fijación funcional, esto es muy interesante. Nos quedamos pegados a ver las cosas en función de su nombre. Por ejemplo, pensamos que un trapero solo sirve para trapear, pero el trapero puede utilizarse para 1000 cosas distintas. Para bailar en una fiesta, para pintar una pared, quizá no quede tan bonita, pero quedaría con un efecto interesante. Para trancar una puerta, para, ¿qué más? Para limpiar telarañas en el techo. Por ejemplo, una vez le hicieron un pequeño cuestionario a niños de colegios urbanos versus niños de colegios rurales en el campo. Les preguntaron usos para un periódico, Los niños de colegios urbanos sacaron más o menos 25 usos para un periódico. Los niños de colegios rurales se acercaban a 100 usos para el periódico. ¿Por qué? Porque te tocaba ser recursivo. El periódico en una zona rural o en el campo te puede servir para muchas más cosas que lo que te puedes imaginar cuando tú vives en la ciudad. ¿Listo? Entonces, nos quedamos pegados a lo que la sociedad o el mundo nos dice que es un objeto y no se nos ocurre pensar en las posibilidades que tiene ese objeto. Indefensión aprendida. Me siento absolutamente indefenso, pero es una cosa aprendida. Es la sensación de no tener las herramientas, el conocimiento, la habilidad de hacer algo. Entonces no lo intento. Pensamos pequeño, entonces nos limitamos. Es otra versión de la profecía que se autocumple. Como yo no soy capaz, entonces no me arriesgo. ¿Qué pasa si yo pienso que sí soy capaz? ¿Sí? Ahí hay una gran, digamos que, shift mental que verdaderamente nos ayuda a ser más creativos.
Y después están los bloqueos psicológicos, no hacer algo porque no suena bien, porque suena incorrecto, porque nos incomoda, porque nos da guácala. Por ejemplo, ustedes saben que existe una técnica para quitarle la piel muerta a las heridas, que es ponerle gusanos a la herida, gusanos vivos, unos tipos de gusanitos vivos, cerrar la herida. Obviamente la sensación de sentir que te camina algo por una herida debe ser horrible. Y obviamente hay mucha gente que se resiste a ese tratamiento, pero es una de las maneras más eficientes de quitar la piel muerta de una herida. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, los soldados se quitaron el bloqueo psicológico de utilizar medias veladas de mujer debajo de los pantalones. ¿Y por qué las usaban? Porque era la mejor manera de quitarse las sanguijuelas cuando ellos pasaban a través de ríos. Ustedes saben que las sanguijuelas son unos bichitos que se pegan a la piel y empiezan a chupar la sangre. ¿Qué pasa si yo tengo una barrera entre la piel y la sanguijuela? Pues me quito la pantimedia, la boto y chao sanguijuelas. Fácil hacer que no me piquen. Es quitarse el bloqueo psicológico a, uy, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a poner una pantimedia, una media velada? ¿Listo? Entonces, ¿qué actitudes fomentan la creatividad? Primero, la curiosidad. Las personas creativas quieren saber cosas, hacen preguntas, son curiosas, no se quedan con la primera versión de las cosas. Analizan, estudian, leen, buscan, y buscan desde diferentes perspectivas. Entonces, unas personas que tienen, yo siempre digo que las competencias del siglo XXI, las que vamos a necesitar de aquí en adelante, son las que empiezan con C: curiosidad, colaboración, creatividad. Piensen en competencias que empiezan con C: comunicación, criterio. Hay una cantidad de cosas que empiezan con C, que son las competencias que vamos a tener en el siglo XXI, que vamos a necesitar cuando empecemos a trabajar con las máquinas de la mano y no sintiéndonos desplazados por ellas. Entonces, las personas creativas quieren saber cosas, preguntan, buscan, cuestionan cosas. Les voy a recomendar una lectura, se llama El ADN del innovador. El ADN del innovador, yo les voy a dar la lectura para que se monte en la plataforma. Hizo un análisis de cuáles eran las características comunes de las empresas y las personas más innovadoras. Y llegaron a la conclusión de que las personas más innovadoras tenían la capacidad de observar, asociar, cuestionar, experimentar y tejer redes. La parte de curiosidad implica todas ellas. Pero, por ejemplo, en el caso de tejer redes, cuando tú vas a lanzar un nuevo producto al mercado, no te quedas simplemente con tu opinión sobre el producto, sino que se la muestras a 10 personas distintas. Y cada persona tiene un punto de vista diferente, y ese punto de vista diferente que satisface tu curiosidad te da nuevas ideas sobre cómo puedes iterar el producto que vas a lanzar. No te quedes simplemente con tu punto de vista, sé curioso. Segundo, retar. Las personas creativas les gusta identificar y retar supuestos. Y, por ejemplo, la mayoría de las industrias que han logrado evolucionar son industrias que han retado sus supuestos básicos. ¿Quién dijo que la universidad tenía que ser siempre presencial? La pandemia nos hizo que nos pusiéramos a retar unos supuestos básicos de lo que era la educación universitaria. Digamos que la educación online, no siempre, pero ha existido desde hace muchos años, pero no de manera tan masiva como ahorita, ni nunca pensamos o no se nos ocurrió pensar que podía masificarse de la manera en que se está masificando en este momento. Hace unos años, un banco, si mal no recuerdo, era el Banco Helm, que fue absorbido después por otro banco en Colombia, que no recuerdo cuál es, se empezó a retar los supuestos básicos de lo que es ir un banco. ¿Quién dijo que hay que tener filas? ¿Quién dijo que los bancos tienen que ser azules y grises en su look and feel, en su publicidad para ser creíbles? ¿Por qué no podemos ser un blanco anaranjado, un banco colorido, un banco multisensorial? Empezaron a tener olores en sus oficinas, un olor frutal, cosa que antes no se hacía en los bancos en Colombia, estoy hablando hace más de 10 años. Y ahorita hay otro banco que viene a retar lo que es la experiencia bancaria, y es Nubank. Nubank va a ser un banco eminentemente 100% digital, que viene a retar la experiencia burocrática, muchas veces lenta, muchas veces de barrera, que es interactuar con un banco en este momento. ¿Qué más? Inconformidad constructiva. Las personas creativas tienen esa habilidad de buscar mejoras en todo lo que hacen y disfrutar el reto. Tienen el pensamiento del artista. Para el artista su obra casi nunca se acaba. La obra hay que quitarle el cincel al escultor para que no le siga haciendo huequitos a la escultura.
o al pintor. El pintor tiene que decretar que terminó la obra porque siempre puede seguirse perfeccionando. Entonces, las personas creativas tienen esa mentalidad de artista que siempre se puede hacer algo de una manera mejor, siempre se puede hacer. Sin embargo, el perfeccionismo es una de las trabas al pensamiento creativo porque la mayoría de ejecutivos o personas creativas saben que tienen que tomar una decisión con el 70% de la información que tienen, porque si no, se van a quedar trabándose o bloqueándose en la parálisis por análisis. ¿Qué más? Las personas creativas creen que la mayoría de problemas sí se pueden resolver. Es decir, tienen la actitud de la persona que tomó nota de los problemas que vio en el tablero y decidió resolverlos. Es decir, este es un problema, hay que resolverlo, no importa si nadie más ha tenido la solución. La capacidad de dejar a un lado todo juicio y crítica. Uno verdaderamente juzgar o criticar nos pone del lado del pensamiento vertical y no necesariamente el pensamiento creativo. Y ahorita que conozcamos las herramientas, vamos a profundizar un poco de eso. Y también ven algo de bueno en las cosas malas. Es decir, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno, no hay nada tan bueno que no tenga algo de malo. Ven posibilidades donde la mayoría de la gente ve trabas. Ven también que los problemas pueden ser soluciones. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo les digo a ustedes cómo iluminar una casa con un solo bombillo y ponemos una cuota de ideas 30, es decir, hay 30, les pido que generen 30 fórmulas para iluminar una casa con un solo bombillo utilizando la fórmula cómo más verbo en infinitivo más complemento, cómo iluminar una casa con un solo bombillo. Ustedes me pueden decir, cómo poner un espejo en el piso, cómo hacer la casa tan chiquita que el bombillo la ilumine toda, cómo quitarle el techo a la casa y poner un reflector tipo estadio, cómo hacer las paredes transparentes, cómo hacer un bombillo que dé vueltas por toda la casa, cómo poner espejos en el techo, cómo volver las paredes reflectivas o poner una sola pared reflectiva que sea un solo bombillo y así sucesivamente. Fíjense que utilizamos la fórmula cómo más verbo en infinitivo más complemento. Cada una de esas frases, que se llaman redefinición de problemas, es una solución al problema. Esa es una técnica de pensamiento creativo súper potente que es redefina el problema. Dele la vuelta utilizando la misma fórmula, pero con fluidez. Fluidez es número de ideas por unidad de tiempo. Entonces, los problemas redefinidos también traen implícita una solución. ¿Listo? Los problemas son interesantes y emocionalmente aceptables. Estamos hablando de, por ejemplo, eh, cómo suturar una herida, ¿sí? En los años 40, si mal no recuerdo, se desarrolló el Crazy Glue, esa goma brujita que pegaba que pega también, pega muchas cosas, pero también pega la piel. En vez de que el problema de que la piel esté pegada sea un conflicto, miremos a ver qué podemos hacer con eso. ¿Qué podemos hacer con que la piel esté pegada? Pues desarrollemos una goma que pegue las heridas. Y así se desarrollaron ciertas suturas químicas, quirúrgicas, aprovechando algo que en otro mundo se veía como un problema y ellos se veían como una oportunidad. Características, entonces, en resumen, de las personas creativas. Son personas curiosas, buscadores de problemas y oportunidades, se gozan los retos, son optimistas. Si yo no creo que puedo resolver algo, pues el pesimismo me lleva a estancarme en el problema y no en la solución. Son capaces de evitar juicios, están cómodos imaginando cosas, ven siempre oportunidades en los problemas y no se rinden fácil. Es decir, son personas que perseveran y trabajan duro. La mayoría de las personas que han tenido éxito, que tienen éxito, son simplemente personas perseverantes, que cuando se encuentran con problemas, con bloqueos, con obstáculos en su ejecución, siguen y siguen y siguen perseverando. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de pensamiento requiere la innovación? Voy a adentrarme un poquito y lo voy a hacer muy rápido en el proceso creativo. El proceso creativo es cómo yo salgo, cómo yo llego a una solución creativa a raíz de arrancar a explorar un problema. Y el proceso creativo tiene 5 etapas. Primero, la exploración del problema. Segundo, la sobreexploración. Tercero, el bloqueo, la sensación de que no lo puedo resolver. Después está la incubación del problema y luego está la iluminación, el momento ajá. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo en 1 minuto. Ustedes van caminando por la calle y se encuentran, ven venir a alguien
y les parece conocida a la persona, pero no se acuerdan del nombre. Resulta que la persona les dice, ¿qué hubo, Claudia? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Tú dices, pucha, esta persona me conoce. Entonces empiezas a explorar el problema, empiezas a decir de dónde la conozco, te empiezas a fijar en su forma de vestir, en su forma de hablar y tratas de empezar a asociar. La conozco del barrio, la conozco de la universidad, la conozco de dónde. Después la persona te dice, Claudia, ¿cómo sigue tu mamá? Pues pucha, es alguien que sabe de mi familia. Entonces empiezas a explorar por otros lados, sigues explorando por otros lados. No es del trabajo, no es de la universidad, es de la familia. Entonces estás sobreexplorando el problema, pero sigues con el problema porque todavía no te acuerdas del nombre de la persona. La persona dice, bueno, Claudia, me tengo que ir, qué pena contigo, me voy, adiós, un gusto verte, chao. ¿Cómo te quedas tú? Con una sensación en el estómago de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama este personaje? ¿Cómo se llama? Y empieza el bloqueo, y el bloqueo es persistente, el bloqueo te acompaña, el bloqueo es incómodo, el bloqueo no te deja pensar, y tú vas caminando 3 cuadras después y otra vez dices, pero pucha, ¿cómo se llamaba esta persona? Y empiezas a bloquearte. Cuando tú sueltas el problema y se lo quitas a la parte racional del cerebro, hay una manera mágica del cerebro en el cual tú sueltas el problema y hay otra parte del cerebro que entra en incubación y luego, ¡pa!, la iluminación. Y la iluminación es cuando a ti se te ocurre la solución a un reto, a un problema, cuando no estás pensando en él, cuando estás en la ducha, cuando vas manejando, cuando vas en el bus, cuando vas caminando por la calle, cuando estás hablando por teléfono y le tienes que decir a alguien, dame un ratico, déjame anotar algo que se me acaba de ocurrir, algo súper importante. A todos nos ha pasado, es que entramos en etapa de iluminación, es decir, ¡tada!, se nos vino la solución. ¿Listo? Pensamiento creativo. Estas son las etapas del pensamiento creativo. ¿Y cómo aplica esto el proceso de innovación? A grandes rasgos, el proceso de innovación, esta no es un planteamiento perfecto, pero tiene unas etapas divergentes y unas etapas convergentes. Las etapas de arriba son las divergentes, las de abajo son las convergentes. Yo primero detecto una oportunidad. Yo puedo innovar con foco interno a mi compañía en procesos, en eficiencias, en costos, o yo puedo innovar con foco externo a mi compañía, en productos, servicios, modelos de negocio o alianzas, todo lo que impacte hacia afuera. Es decir, uno puede innovar hacia adentro o hacia afuera. ¿Listo? Entonces yo primero detecto una oportunidad de innovación. Una oportunidad de innovación puede partir de cualquier lado, pero tiende a partir de cómo le resuelvo un dolor de cabeza a alguien, de haber detectado un segmento de la población que tiene un dolor de cabeza, que tiene un chicharrón, que tiene un problema. ¿Cómo se lo resuelvo? ¿Listo? Detecto la oportunidad de innovación, planteo el problema. El planteamiento del problema es crítico porque hay momentos en los cuales yo puedo estar resolviendo el problema que no es. Entonces el problema hay que redefinirlo más de una vez. Ese no es el problema que necesito resolver. Y esto es algo que yo aplico muchísimo en mi empresa. ¿Cuál es el verdadero problema que tenemos que resolver? Uno muchas veces sale pitado a resolver la primera versión del problema y esa versión muchas veces no es la ideal. Luego genero ideas. Mientras más ideas, mejor. Porque la primera etapa de la ideación es en función de cantidad y la segunda es en función de calidad. Primero cantidad, luego calidad. ¿Listo? Luego viene la etapa del filtro de ideas, luego viene la etapa de estructuración del proyecto para probar o pilotear, prototipación y pilotaje, luego escalo el proyecto o el piloto y mido los resultados. Este es a grandes rasgos el proceso de innovación. ¿Y dónde hay pensamiento creativo aquí? Yo sospecho que ustedes me van a decir que en la parte de generación de ideas, no necesariamente, señores, uno muchas veces tiene que ser más creativo en la implementación de un problema, en la implementación de la solución, que en la definición del problema como tal o en la generación de las ideas. Pero bueno, ese es otro tema para otro webinar que hoy ya no tenemos tiempo de resolver. Entonces, ¿qué es una sesión de ideación focalizada? Es una sesión en la cual un grupo de personas diversas se enfrentan a un reto o un problema a través de una metodología. Y miren el dibujito aquí que dice, estamos en una lluvia de ideas y no hay ideas tontas. Pero si no estuviéramos en una lluvia de ideas, esto hubiera sido una idea muy, muy, muy tonta. Es decir, hay unas reglas que gobiernan las sesiones de ideación. ¿Y cuáles son las reglas de una sesión de ideación? Hay 7. Primero, generar la mayor cantidad de ideas posibles. Enfoque en cantidad y no calidad. ¿Por qué? Porque uno no puede ser creativo y filtrador al mismo tiempo. O eres creativo o juzgas. O eres divergente o eres convergente. O generas muchas ideas o las criticas, pero las dos no las puedes hacer al tiempo. Entonces, primer punto de partida, generar muchas ideas. Enfoque en cantidad.
Luego viene el filtro en función de criterios. ¿Listo? Primera regla. Segunda regla, no juzgar las ideas. Prohibido prohibir, no hay idea mala. ¿Por qué? Porque en el mundo de las posibilidades, hasta las peores ideas les podemos generar alternativas para resolver un problema. En tercer lugar, incentivar ideas excéntricas y audaces, no poner límites a las ideas, ser arriesgados, dejar volar la imaginación. Es mucho mejor bajarle el tono a una idea súper arriesgada que subirle el voltaje a una idea blanda. Arranquemos con las súper arriesgadas, luego le bajamos el tono, luego la volvemos accionable. Pero si no arrancamos con las ideas locas, jamás vamos a sacar una solución verdaderamente disruptiva y creativa. Construir sobre las ideas de otros, las sesiones de ideación colectivas son una construcción del grupo. Hay que añadir, modificar, transformar las ideas de los demás para obtener nuevas ideas. Lo que digan los demás me inspira a pensar en nuevas categorías de pensamiento, en nuevas maneras de resolver el reto. No discutir ni debatir las ideas, obviamente es una manera de juzgarlas, ampliarlas solo si necesitan ampliación, pero no se debaten ni se discuten. Este no es el momento para hacerlo. En sexto lugar, las ideas no tienen dueño, le pertenecen al grupo, no a los individuos. Es decir, no es que esta era mi idea, no, son ideas generadas a través de una herramienta grupal, de una metodología grupal. Y por último, toda idea tiene el mismo peso. La mejor manera de trancar la creatividad de un grupo es hacer hablar al profesor o al jefe primero. Aquí todos estamos en las mismas, cada persona tiene un punto de vista válido y una perspectiva única. Y hay una cosa muy importante y es que a las sesiones de ideación es clave invitar personas que tengan puntos de vista distintos. Nosotros en el Club de Innovación o en Redes de Innovación, que es mi empresa, tenemos un producto, uno de los 4 productos que tenemos que se llama Sesión Delta. Sesión Delta son sesiones de ideación colaborativas online con miradas diversas para resolver retos en hora y media a través de herramientas tecnológicas con foco en resultados veloces. Yo sé que tengo que achicar ese pitch porque está muy largo, pero son sesiones de ideación con miradas diversas. Entonces, cada vez que un cliente nuestro nos pide una sesión Delta, nosotros buscamos puntos de vista distintos y divergentes para ayudar a no resolver el problema con la misma manera de las personas que crearon el problema o con el mismo punto de vista de las personas internas de la organización. Entonces, señores, la creatividad tiene método, hay una forma de ejecutar y de tener más y mejores ideas. Vamos a mirar 2 herramientas muy concretas y muy rápidas. Primera herramienta, el pensamiento analógico. Entonces, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Una aerolínea necesita incrementar la velocidad en la cual se arregle el avión para la siguiente tanda de pasajeros. Y no ha habido manera de digamos que hacer mejoras continuas al proceso. Entonces esta aerolínea decidió, este es un caso real, decidió irse a mirar un mundo muy rápido, es decir, hacer analogía con otro mundo rápido, y a donde fueron fue a los pits de los carros, que son, tú sabes que en las carreras, ustedes saben que en las carreras cuando entra un carro a pits, automáticamente un equipo de 6, 7, 8 personajes súper sincronizados le hacen todo en 4 o 5 segundos y el carro verdaderamente logra salir de los pits en una fracción de minuto en vez de hacer que las cosas sean secuenciales. Algunos puntos de partida para aplicar pensamiento analógico en innovación: el circo, una cucaracha, ahorita vamos a pensar cómo, la luna, una tarántula, una jungla. ¿Cómo es una jungla? Una jungla es húmeda, oscura, asustadora, llena de vida. Imagínense que fuéramos a hacer una galleta pensando analógicamente en una jungla. ¿Cómo sería la galleta? Sería llena de vida, verde, húmeda, asustadora. ¿Listo? Eso es lo que es el pensamiento analógico. Irnos a otro mundo para aplicar los aprendizajes o las características de ese mundo para aplicar a mi pensamiento creativo. Un desierto es caliente, árido, sin vida. ¿Cómo sería resolver un problema con esas características? Un mercado, ¿cómo es el mercado? Entonces vamos a poner un ejemplo, los tiburones. Entonces, ¿qué características tiene un tiburón?
Tienen 3 filas de dientes, su piel está cubierta por dentículos, se han adaptado para vivir en cualquier ecosistema marino en cada continente, tienen un esqueleto hecho 100% de cartílago en vez de huesos, la mayoría da a luz crías formadas, es decir, pocos ponen huevos, atacan de abajo hacia arriba, algunas especies tienen que nadar constantemente para poder respirar, si no se mueren o no respiran, persiguen a los delfines para saber dónde están las sardinas, su mandíbula está separada de su cuerpo para no hacerse daño, cuando muerden, almacenan el alimento en el estómago hasta 3 días, algunos producen miles de dientes al año y son unos de los mejores cazadores del mundo. Imagínense ustedes que nosotros utilizáramos la analogía de los tiburones para mejorar un equipo de ventas. Entonces, ¿cómo sería un equipo de ventas que ataque de abajo hacia arriba? ¿Cómo sería un equipo de ventas que persiga a los delfines para saber dónde están las sardinas? ¿Cómo sería un equipo comercial que almacene alimento 3 días en su estómago? ¿Cómo sería un equipo comercial que se vuelve uno de los mejores cazadores del mundo? Esta es una técnica de creatividad en la cual ustedes definen qué hace que un sapo sea un sapo y no otro tipo de animal. ¿Qué hace que un desierto sea un desierto y no otro tipo de ecosistema? Aplican ustedes las características de ese mundo analógico. El mundo de los pits es rápido, coordinado, cada persona tiene su rol, se pone un límite de 10 segundos y así sucesivamente para aplicarlo a mi problema. ¿Listo? Esta es la herramienta número 1, es decir, ¿qué significa tal característica del tiburón para mi reto? Herramienta número 2, en 5 minutos, señores, Scamper. Scamper es una sigla que significa en la cual cada una de sus letras es algo que yo le puedo hacer a un objeto, a un proceso, a un servicio. Es una técnica de pensamiento creativo muy sencilla, muy simple y muy poderosa para innovar en producto o en servicios. ¿Qué significa Scamper? Sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otro uso, eliminar o reducir o aumentar. Entonces, apliquemos la técnica Scamper a esta colombina. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es un análisis morfológico de los elementos de la colombina. La colombina tiene un color, un sabor, un olor, pero también tiene unos ingredientes, pero también tiene una dureza, tiene un nivel de dulce, tiene una forma, tiene un tamaño, tiene un palito, y el palito tiene unos ingredientes, tiene una dureza, tiene una consistencia, tiene una rugosidad, y así sucesivamente. Es decir, primero hacemos un análisis morfológico. Si yo les digo a ustedes, lístenme 100 características de una colombina, les aseguro que sacan las 100. Características de olor, color, sabor, peso, tamaño, material del palito, ingredientes de la bola y así sucesivamente. 100 características. Pero luego empecemos a aplicar el Scamper. ¿Qué le podemos sustituir a la colombina? Podemos sustituir el palo por un esfero. ¿Qué le podemos sustituir a la bola? Podemos sustituir el azúcar por stevia, pero también podemos sustituir la forma por otra forma y así sucesivamente. ¿Con qué lo puedo combinar? Yo puedo combinar el palo con un termómetro para medir la temperatura, pero siguiendo por el lado de los temas médicos, yo puedo combinar la colombina con un antipirético para los niños, para que el niño simplemente se chupe la colombina y le baja la fiebre. Sería un riesgo, pero lo podemos hacer. ¿Qué le podemos adaptar a la colombina? ¿Qué podemos modificar? ¿Qué otro uso le podemos dar? ¿Qué le podemos eliminar? Hay una cantidad de productos en el mercado que son productos a los cuales les han eliminado algo. Por ejemplo, el Febreze, que es un producto Procter & Gamble, es una cosa que tú le echas a las telas para que la tela huela fresca. ¿Y qué se le eliminó? Se eliminó el ingrediente activo del detergente. Simplemente se le eliminó el ingrediente activo y empezaron a trabajar sobre el suavizante de la tela, el olorificante sin el detergente y crearon un producto nuevo. ¿Qué le puedo reducir o aumentar? Hay muchas cosas que yo le puedo hacer a la colombina. Puedo reducir el nivel de dulce, puedo aumentar el tamaño, puedo reducir el tamaño. ¿Se acuerdan unas colombinas que se llamaban chupa chups, que eran chiquiticas, chiquiticas, unas españolas? Y que el concurso en el colegio era ver quién se comía más. Bueno, le redujimos el tamaño. Con este ejemplo tan simple, fíjense que, por ejemplo, uno puede aplicar el Scamper
a muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo hacer un parque infantil más seguro sin quitarle la diversión? Ojo, aquí voy a hacer un paréntesis. Sin quitarle la diversión es una restricción y las restricciones son absolutamente amigas de la creatividad. Nosotros, cuando yo estaba en Catarsis hace unos años y hacíamos sesiones de ideación con clientes, muchas veces poníamos restricciones artificiales. ¿Cómo puedo desarrollar este proyecto con la mitad de la plata, sin plata, en la mitad del tiempo, con la mitad de la gente, sin el apoyo de los líderes? Le poníamos una constricción artificial al problema para retarnos a buscar soluciones distintas y diversas. Entonces, las restricciones son amigas de la creatividad, no enemigas. Cuando ustedes no tienen plata, se vuelven súper recursivos. Cuando ustedes no tienen tiempo, se vuelven súper eficientes. Las restricciones son amigas de la creatividad, no enemigas. Parque infantil, más seguro, sin quitarle la diversión. ¿Cómo puedo hacer un ascensor más útil en ese viaje corto? ¿Cómo lo puedo volver más útil? ¿Cómo puedo volver menos aburrido un paradero de bus? ¿Qué le puedo sustituir, combinar, adaptar, eliminar, reducir o poner otro uso? ¿Cómo puedo hacer una caneca de la calle más útil o hacer que la gente la use más? ¿Qué le tengo que sustituir, combinar, adaptar, eliminar o reducir? ¿Listo? Entonces el Scamper es una forma de pensamiento creativo que nos obliga a pensar de una manera diferente sobre un objeto o un proceso, y es una técnica súper simple que se utiliza muchísimo para innovar en producto o en servicio. Obviamente yo les estoy contando la versión resumida y rápida. Hay maneras más sofisticadas de hacerlo, pero no por el hecho que sea más sofisticado va a ser mejor. ¿Cómo puedo yo mejorar una pijama para niños de 1 a 5 años? ¿Cómo puedo hacer yo un cuaderno versión ejecutivos de hoy? ¿Sí? ¿Cómo puedo agregarle o eliminarle o ponerle o adaptarle más funciones para el día a día en la oficina, en casa, a una taza, a un mug? ¿Listo? Entonces, señores, esta fue una pequeñísima, brevísima introducción al pensamiento creativo. Verdaderamente fue un gusto estar con ustedes. Hay mucho más tela que cortar, pero hasta aquí llegamos nosotros ahora. Quiero darles las gracias por este espacio. Me pueden encontrar en mccórdoba con b chiquita @clubdeinnovacion.co, no com, y el Instagram del Club de Innovación es Club Innovacol, y escríbanme si quieren. Estoy dispuesta a responder dudas y preguntas y ojalá nos veamos en otro momento. Ha sido un gusto estar con ustedes. Un abrazo.